están, dicen que la justificación es que están estudiando para mañana su retrasada. Pues solo quiero informarles que mañana su retrasada es a las 3 de la tarde. Voy a ver cómo llego, pero voy a estar ahí primeramente Dios con ustedes en la retrasada. Al día de hoy tenía 51 alumnos inscritos, 150 y yo calculé 150 y pico más o menos se habían quedado, o sea, tenían que obtener su retrasada, pero tengo solamente 51 inscritos. Les rogaría que pagaran su retrasada lo más pronto posible. Bueno, hoy creo que ya no es posible, mañana, porque el problema es que lo de hoy y lo del día de mañana me llega hasta el día, la información me llega hasta el día lunes por la tarde. Entonces a veces tengo 51 inscritos y cuando llego a la clase me llevo la sorpresa de que ese mismo día pagaron 20, 25 alumnos. Entonces siempre llevo un margen de 15, 20 exámenes extras de los que yo tengo, digamos, oficialmente ya pagados. Pero espero que yo mañana llevo 80 exámenes para el día de mañana. Espero que no tener una sorpresa muy grande de que tengan más, porque no llevo la cantidad suficiente, no llevaría la cantidad suficiente, porque a mí pues se me reflejan en cuadros oficiales que han pagado 51 alumnos hasta el día de hoy. Bueno, y quiero comentarles, compañeros, pues muchísimas gracias por estar aquí en clase día viernes. Hoy es nuestra última clase antes del día del examen. Cuando terminemos les voy a decir así brevemente qué es lo que voy a preguntar en su examen. Hoy voy a hablar sobre las formas de reproducir el instrumento público, testimonio especial, copia legalizada, y eso vendría en su examen, ¿sí? Parte práctica del testimonio no va a venir. Solo quiero que lean unos artículos, que los estudien, porque ahí siempre pregunto, para las 4 variantes que hago, siempre pregunto de esos artículos. Tengo 4 preguntas porque hay mucho material ahí que preguntar con respecto a los testimonios, más lo que hablamos, más los que platicamos, más los artículos que yo les refiero en la clase y los artículos que voy a referir el día de hoy relacionados con este tema, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a iniciar, compañeros, con el tema Vamos a iniciar con el tema de formas de reproducir el instrumento público, diciéndoles que el notario es depositario del protocolo, el notario no es propietario del protocolo, el notario lo guarda, lo conserva, lo protege, cumple con una de las finalidades del registro notarial o del protocolo. Recuerdan ustedes, seguridad, valor y permanencia. Cumple con la permanencia porque lo guarda y lo conserva. Regularmente las personas o los clientes, los comparecientes, los otorgantes, los requirentes, siempre le preguntan al notario cuál es su constancia de que ellos ya celebraron un contrato de compraventa, qué les va a dar, qué les va a extender. Alguna de las gentes llega al extremo de quererse llevar las hojas de protocolo porque ahí está su firma, porque son hojas de papel sellado, porque tienen más solemnidad, porque ahí firmaron. Pero hay que hacerles entender a estas personas de que el protocolo no puede extraérsele del notario. El notario, como depositario, es responsable del cuidado, de la protección, de la guardia, de la custodia del protocolo. Él debe responder como depositario, tiene obligaciones ante el Estado, ¿verdad? Cuando se le requiera que presente el protocolo, deberá presentarlo. Por ese motivo hay que explicarles a nuestros clientes que lo que les extendemos a ellos, de acuerdo a las formas de reproducir el instrumento público, para ellos está el testimonio y la copia legalizada, o también como le llaman, pero eso creo que no vale ni la pena que lo hablemos, o la copia simple. La copia simple es una fotocopia de la escritura, sin firma, sin sello, sin nada, ¿verdad? Sin nada, sin razón ni nada.
Entonces, por eso es que creo que no es necesario de platicarlo, ¿verdad? Es una copia simple. Entonces, en el tema de las formas de reproducir el instrumento público, quiero que empecemos con la lectura del artículo 66, como les había pedido que ustedes lo leyeran, ¿verdad? Artículo 66. Y les va a quedar como tarea el estudio, no la lectura, porque de esto voy a preguntar, y decía en la otra sección, por lo menos me sale una pregunta para cada variante que hago de estos artículos. Tienen que leerlos, tienen que estudiarlo, esto del testimonio es muy importante, y lean lo que el artículo. Estudiar, ¿verdad? Artículo 66, el 67, el 68, el 69, 70, 71. 72, 73, 74 y 76. El 75 es aquel asunto que mientras vive el otorgante es una excepción al principio de publicidad. Ese no lo vamos a tocar, ese no lo vamos a ver con respecto a los testimonios. Entonces sería del 66 al 74 y el 76. Por favor, lean esos artículos, vamos a leer un par de artículos aquí, ¿verdad? En la forma de los testimonios, pero básicamente tienen que leerlos y estudiarlos ustedes, esto es lo relacionado con los testimonios, ¿sí? Bien, entonces artículo 66, voy a leer esto y después explico. Testimonio es la copia fiel, fíjense lo importante que dice aquí, testimonio es la copia fiel Andrés Morales, del 66 al 74, y ahí el 76, del 66 al 74, y luego el 76, ¿sí? Bueno, entonces, el 75, Keila, les acabo de comentar que no, ese es una excepción al principio de no publicidad, los testamentos y donaciones por causa de muerte, por consiguiente no es aplicable para el tema que vemos ahora, por eso no lo preguntaría del artículo 75. Entonces, testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización o del acta de protocolación extendida en el papel, ya no existe papel sellado, tiene que ser papel bond, ¿verdad? Y sellada y firmada, eso es importante, sellada y firmada por el notario autorizante o por el que deba sustituirlo de conformidad con la presente ley, ¿sí? Eso significa que el testimonio puede firmarlo el notario autorizante, lo puede firmar el notario que esté autorizado para ello, que sea depositario del protocolo también, que sea nombrado como depositario del propio notario, y también podría ser extendido por el director del Archivo General de Protocolos cuando voluntariamente se hubiera entregado el protocolo al registro, o bien cuando el notario ya hubiera fallecido y el protocolo del notario figurara o estuviera ya guardado en el archivo de protocolos. Entonces, esas son para poder extender un testimonio. Entonces, cuando nuestros clientes nos dicen, mire, ¿qué constancia me voy a llevar? Pues les expliqué lo de la copia simple o legalizada, ¿verdad? Les explico de la copia legalizada, o puede ser una copia simple, porque recuérdense que ustedes extienden su testimonio y lo tienen que enviar al Archivo General de Protocolos, si es el testimonio especial, y el testimonio lo tienen que llevar al Registro General de la Propiedad, o al Registro Mercantil, o al Registro Nacional de las Personas, o al Registro de la Propiedad Industrial, o cualquiera de los registros donde deba de inscribirse el testimonio. Entonces, aquí quiero comentarles algo. Gracias, Catherine.
Aquí le puso del 68 al 74, luego el 76, el 75 no. Y Catherine pues les puso 1, 2, el 66, 66, 67, 68, 69, 70, 71. Muy bien, muchas gracias. En el testimonio sí es obligatorio el sello. Todos los documentos que no vayan dentro del protocolo es obligatorio el sello para poder identificar de qué notario se trata, qué notario fue el que lo hizo, ¿verdad? Dice, si ustedes vuelven a leer al artículo 66, dice, y sellada y firmada por el notario autorizante. Y sellada y firmada por el notario autorizante. Ese es el testimonio. Entonces, yo decía en la otra sección que no les puedo pedir, va a ser decisión de ustedes, si utilizan aquí testimonio o utilizan ahí primer testimonio. Yo para los efectos de la clase, académicamente hablando, yo me atrevo a hablarles del primer testimonio aquí y del testimonio especial de este lado. ¿Por qué? Se les hace un poquito más fácil la diferenciación entre el primer testimonio y el testimonio especial. Si ustedes solo lo quieren utilizar como testimonio y testimonio especial, está correcto y así usen. La ley no dice que debe de enumerarse el testimonio, que debe ser primer testimonio. Busquen un artículo en el Código Notariado y no lo dice. O sea, no dice primer testimonio, segundo testimonio, tercer testimonio, no lo dice. El notario, me imagino que por costumbre, yo cuando empecé a trabajar en las oficinas, pues gracias a Dios todavía trabajo hasta ahora. Cuando empecé a trabajar ahí, pues mi jefe aparte de que yo cuando empecé a trabajar ahí ya había cerrado en la universidad. Entonces, pues mi jefe, él me explicaba, tenía la paciencia para explicar, yo preguntaba bastante porque tenía mucho interés en conocer todo eso. Y entonces siempre aprendí con es primer testimonio de la escritura, es primer testimonio de la escritura número 40, de la número 3, es primer testimonio. Por lo menos durante los 3-4 años que empecé a trabajar ahí, nunca vi un testimonio especial sin la palabra primer testimonio. Entonces a mí sí se me quedó grabado ese tema y yo siempre utilizo es primer testimonio de la escritura pública. Para esto, compañeros, para poder llevar un orden y digamos relevarnos de responsabilidad o no estar sometidos a un riesgo muy grande cuando nos van a plantear una falsedad, ¿verdad? Porque ya extendimos un primer testimonio en el mes de enero y ahora dice es primer testimonio nuevamente, que esa palabra daría falsedad porque no se pueden extender 2 primeros testimonios. Yo creo que la única trascendencia que puede tener el uso del primer testimonio 2 veces, para mí, lo único que puede ser utilizado por un abogado es para retardar un proceso, ¿verdad? Plantear alguna falsedad, pero creo yo que no tiene relevancia si es primero, si es segundo, si es tercero. El testimonio es la copia fiel de la escritura matriz y eso sí debe de ser así, ¿verdad? Eso sí debe de ser el reflejo de lo contenido en la escritura pública, debe ser el testimonio de la escritura que se está extendiendo. Decía yo que para hacer uso de primer testimonio, segundo testimonio, para llevar esto, pensó yo que debe ser notario o notaria muy acuciosos, muy ordenados, que lleven sus razones notariales bien, que al margen pongan con esta fecha extendí primer testimonio de la escritura. Ya sabe que cuando le pidan otro testimonio, él no le pondrá primero, sino que le va a poner segundo testimonio y hará constar que ya extendió el segundo. Pero la verdad es que no es eso relevante, así que si ustedes quieren utilizar primer testimonio para los efectos de su examen, este examen no van a redactar testimonios. La parte práctica en esto no, solo voy a preguntar la parte legal, la parte doctrinaria que estamos platicando ahorita, las diferencias que vamos a encontrar en testimonio y testimonio especial, el testimonio, el primer testimonio, el testimonio especial y la copia legalizada. Entonces,
Ya leí el artículo 66. Dice, es copia fiel, testimonio es copia fiel de la escritura matriz. Por consiguiente, ustedes van a encontrar algunos testimonios donde algunos notarios le ponen y hago constar que las 5 fotocopias son auténticas por haber sido reproducidas en mi presencia, directamente es original. Eso es incorrecto. Eso sería doblemente decir que es copia de la escritura, ¿verdad? Porque si la ley dice que testimonio es copia fiel de la escritura matriz, ya no hay por qué decir que es auténtica las fotocopias. Si en la misma ley, si el mismo artículo 66 dice, cuando nosotros decimos, cuando nosotros documentamos, cuando nosotros consignamos, cuando expresamos en uso de nuestra fe pública, es testimonio de la escritura número 42, estamos diciendo que si son 5 fotocopias, esas 5 fotocopias son testimonio fiel de la escritura matriz, ¿sí? Por consiguiente, no es necesario que digamos que es auténtica, ¿sí? Esa es la situación que sucede cuando extendemos los testimonios. Cuando decimos es testimonio, ¿sí? No hay que decir que las fotocopias son auténticas. Y luego vienen, para mí, ¿verdad?, 3 grandes diferencias. Que vamos a encontrar más, por supuesto que van a encontrar ustedes más diferencias, ¿verdad? Las van a encontrar. Yo en exámenes técnicos profesionales a veces he hecho esa pregunta, que me digan 3 diferencias entre testimonio especial y primer testimonio, y a veces me salen con alguna diferencia que yo no había tomado en cuenta, que yo no había, digamos, analizado, pero es correcta la diferencia y por supuesto que es correcta la respuesta, ¿verdad? Pero para mí las 3 grandes diferencias que existen entre testimonio y testimonio especial, las 3 grandes diferencias son estas. La primera, el testimonio es para entregar a la parte interesada. Testimonio es para entregar a parte interesada, ¿sí? O sea, cuando hablamos de parte interesada puede ser al comprador, puede ser al vendedor, ¿sí? Puede ser al fiador, puede ser al inquilino, al arrendante, al mutuante, al mutuario, al donante, al donatario, cualquiera, ¿sí? Y es más, podría ser alguien fuera del instrumento público porque tiene interés en demostrar que entre don Carlos y doña Julia se otorgó una estructura de compraventa. Pero mucho cuidado. Antes era muy fácil solamente decir, ¿usted está interesado en una estructura? Sí, de conformidad con la ley yo tengo derecho a ver la escritura, así que quiero un testimonio de la misma. En las actuales circunstancias que estamos viviendo, con tanto fraude que ha existido desde el punto de vista notarial, registral, entonces, compañeros, creo que es protección y deber del notario proteger no solo a la sociedad, ¿verdad?, a los ciudadanos, sino que también protegerse a sí mismo. Entonces yo creo que cuando se nos pide un testimonio de escritura, no solamente con la expresión de que soy parte interesada del mismo, entonces se va a extender. Hay que sondear para qué lo necesita, cuál es su justificación, hay que pedirle el documento personal de identificación, una dirección, un teléfono para ubicarlo posteriormente, y ya con ello lo podemos hacer. Que nos van a amenazar de que si no le damos copia que van a ir ante un juez y que el juez nos va a obligar, es correcto. Es correcto que nos puedan obligar, que el juez lo vaya a obligar, pero al juez sí le va a informar cuál es su interés, por qué está interesado en hacerlo, va a tener que dar todos sus datos individualizantes, y entonces ahí nos queda la constancia y nos queda la seguridad, ¿verdad?, de que tenemos cómo ubicarlo posteriormente si ese testimonio se le hiciera mal uso. Por eso es importante en el tema de cuando decimos parte interesada, sí, esa parte interesada, pero siempre que justifique cuál es su interés, qué lo motiva a tener la escritura y para qué la quiere, ¿verdad? Bueno, esa es la primera, el testimonio especial, la diferencia. Parte interesada, el testimonio especial. El testimonio y el primer testimonio. Testimonio especial, por favor. Testimonio especial
es para entregar al Archivo General de Protocolos, única y exclusivamente. No tiene otro destino más que el Archivo General de Protocolos. Yo solicité un testimonio del Archivo de Protocolos y decía que es el único testimonio del Archivo. Posiblemente sí, Country, la directora del archivo, puede hacer que ese notario sí llevara su control y tendría que dijera razón, con esta fecha extendí el primer testimonio de la escritura y por eso le puso un segundo. O me hace suponer también la lógica de que, por decirle, una compraventa del año, hace 10 años, esa compraventa tuvo que haberse inscrito, tuvo que haberse ya extendido el testimonio, entonces por eso le puso el segundo testimonio de la escritura pública, ¿verdad? Por si apareciera un primer testimonio por ahí. Por eso lo hace así la directora del archivo. Perdón la pregunta, ¿cuántos puntos va a hacer valer la serie de parcial, la revisión y la introducción al cierre? La introducción o el cierre vale 12 puntos. Y vienen 6 preguntas de 3 puntos, son 18. 18 y 12 son 30 puntos de punteo para su primer examen parcial. Bien. Entonces, vuelvo a repetir. Primer testimonio, parte interesada. Testimonio especial, Archivo General de Protocolos. Única y exclusivamente es para ser entregado al director del Archivo General de Protocolos. No tiene otro destino más que al director del Archivo General de Protocolos. Por eso, el legislador, la ley le dio la denominación de testimonio especial para diferenciarlo entre el testimonio y el testimonio especial. El testimonio es para parte interesada, el testimonio, ¿sí?, es para cualquier persona, para el que tenga interés, para cualquiera de los otorgantes, de los comparecientes, de los testigos que comparecen, mientras que en el tema del testimonio especial, único y exclusivamente, no tiene otro destino más que no sea el director o la directora del Archivo General de Protocolos. Esa es la gran diferencia que tenemos entre el testimonio y el testimonio especial en la primera diferencia. Segunda diferencia. Pongan atención en esto porque puede causar un poquito de confusión cuando yo les diga aquí paga impuesto fiscal, aquí paga impuesto fiscal y además paga impuesto notarial, ¿sí? El testimonio o primer testimonio, ¿sí?, paga impuesto fiscal sobre el valor del contrato o el tipo del contrato, ¿sí? Ahí paga impuesto fiscal. Vamos a ver cuando extendamos el testimonio, cuando yo les mande más hojas de trabajo, vamos a ver cómo se redacta el testimonio, pero el testimonio, ¿sí?, va a pagar impuesto fiscal. Y no se los determiné ahí porque puede ser cualquier impuesto fiscal, puede ser el impuesto de herencia, legados y donaciones, puede ser el impuesto del 3% del timbre, puede ser el impuesto del IVA, o sea, el impuesto al valor agregado IVA, puede ser un impuesto tasado, de los que ya la ley dice cuánto se debe pagar, como el mandato general, ¿verdad? El mandato general dice la ley 10 quetzales y 10 quetzales. Entonces, ese es un impuesto tasado. Hay exención de impuestos, hay exoneración de impuestos, cuáles son las personas exentas, cuáles son los actos y contratos exentos. Eso es lo que establece y eso lo vamos a ver cuando extendamos los testimonios. Cuando extendamos testimonios nos vamos a limitar exclusivamente a ver esos temas del testimonio, ¿verdad? El otro año tienen ustedes el curso de Derecho Financiero y el curso también de Derecho Tributario, donde van a ver con mayor detenimiento, mayor énfasis los temas relacionados con los pagos de los impuestos. Aquí nosotros nos interesa el pago del impuesto fiscal que se genera por el contrato contenido en la estructura pública, ¿sí?
Y los contratos se les puede denominar valor determinado o valor indeterminado. Todo contrato que tenga un valor determinado, sobre eso se va a pagar el impuesto fiscal, sobre eso se va a calcular el impuesto fiscal, ¿sí? Bueno. Mientras que en el pago del impuesto fiscal, aquí, voy a hablar aquí del impuesto fiscal, ya voy a explicar el detalle. El pago del impuesto fiscal aquí es de 50 centavos por cada hoja del testimonio especial. Me imagino yo me imagino, ¿verdad? Eso lo estoy imaginando yo y así creo que es. Que no paga impuesto fiscal de 50 centavos cada hoja porque aquí está pagando un impuesto por el contrato. ¿Sí? Y para que no se atacara de que es doble tributación, entonces se dejó a salvo que solo se pague el impuesto fiscal aquí. Pero como aquí lo que se está tributando sobre el valor del contrato es un impuesto notarial, aquí sí se puede gravar cada hoja con 50 centavos de impuesto fiscal, porque son dos impuestos diferentes. Aquí es notarial y aquí es fiscal, ¿sí? Ahora, ¿qué impuesto fiscal se paga aquí? El único impuesto fiscal y que se paga en el testimonio especial, el único impuesto fiscal es el contenido. El artículo 5, numeral 6 de la ley del impuesto de timbres y papel sellado especial para protocolos dice: índices, testimonios especiales, copias simples o legalizadas y actas notariales por cada hoja de papel 50 centavos. ¿Sí? Pero ahí se está diciéndolo claramente, está excluyendo al testimonio. Si se dan cuenta, no dice testimonios, dice testimonio especial, que es el que va al director del Archivo General de Protocolos, paga 50 centavos por cada hoja. Y lo dice el artículo 5, numeral 6. Índices, testimonios especiales, copias simples, 50 centavos por cada hoja. Ese es lo que paga aquí del impuesto. Y el impuesto notarial se va a calcular, eso ya no lo vimos en la otra sección, ni lo vamos a ver aquí para no preguntarlo en el examen. Y el impuesto notarial también se va a calcular sobre el valor determinado del contrato, porque existen contratos de valor determinado y contratos de valor indeterminado. El contrato de valor determinado, lo dice la palabra, tiene determinada una cantidad, ¿sí?, expresada en dinero, expresada en quetzales. Mientras que el indeterminado, el contrato de valor indeterminado, no determina cantidad de dinero alguno. No se expresan cantidades. Por eso se dice que es un contrato de valor indeterminado. Una escritura de transacción en la cual no se ponga ninguna cantidad de dinero. Una escritura de finiquito, otorgamiento recíproco de finiquito, no lleva dinero. Una identificación de persona no lleva dinero. Una rectificación de áreas de fincas urbanas contenida en la estructura pública no va a llevar. Una desmembración de una escritura de una finca tampoco lleva dinero. Ahí solamente se dice que se desmembra una finca en 40 por fracciones de terreno y con sus siguientes medidas y colindancias. Una unificación de fincas, dos fincas que se unifican, sí, solo se va a expresar que a partir de tal fecha la finca 5 con la finca 6 se van a unificar, de tal forma que las mismas pasarán a formar un solo cuerpo, ¿sí?, con las siguientes medidas y colindancias. No lleva cantidad de dinero. La constitución de una servidumbre gratuita, ¿verdad? Si la servidumbre fuera onerosa, pues definitivamente no. Todo eso es lo que se denomina o se le da a denominar contratos de valor indeterminado.
Y ya lo vamos a ver. Cuando es valor indeterminado, paga tanto en testimonio especial y en el testimonio no paga, pero eso no es ahorita materia del tema que estamos viendo. Solo les estoy explicando que para calcular el pago del impuesto aquí, ¿sí? Pago del impuesto fiscal, se calcula con base al valor determinado o indeterminado del contrato. No les digo qué o cuál, porque ya les expliqué. Si es una compraventa por primera vez, de la primera inclusión de dominio a la segunda, va a pagar el IVA. Si fuera una compraventa de la segunda inscripción en adelante, va a pagar el impuesto del 3%. Sí, pero puede pagar un impuesto tasado. Por ejemplo, la sociedad anónima que paga 250 quetzales, sea cual fuere la cantidad contenida en la escritura pública como capital suscrito pagado. Esos son los contratos tasados. Están exentos también. Existen exoneraciones de los impuestos, personas exentas y actos y contratos exentos, que es diferente. Todo eso lo vamos a platicar, pero cuando ya estemos extendiendo los testimonios. Hoy solamente estamos en la parte teórica, en la parte de dividir, en la parte de poder diferenciar cuándo es un testimonio y cuándo es un testimonio especial, ¿sí? Andrés Morales, artículo 5, numeral 6, por favor, Andrés. Gracias. Emita Chun, muchas gracias. Isabel Álvarez, muchas gracias. Numeral 6, ¿sí? Artículo 5, numeral 6 de la ley del impuesto del tipo. Entonces, vuelvo a repetir, otra gran diferencia: testimonio, ¿sí? Paga impuesto fiscal. Testimonio especial paga impuesto fiscal, que se traduce en única y exclusivamente el impuesto de 50 centavos por cada hoja de papel de fotocopia que ustedes utilicen, ¿sí? Y el notarial, que ya lo vamos a ver también con su tabla determinada para los efectos del pago del impuesto. Esa es otra gran diferencia que hay entre el testimonio y el testimonio especial. ¿Algún comentario o pregunta sobre eso para hablar de la última diferencia? De la ley de timbre, del impuesto de timbre y papel sellado especial para protocolos, es correcto, Keila. Es el impuesto que... ¿no? Bueno. Ahí vamos, ¿verdad? Parte interesada, que era el Archivo General de Protocolos, paga impuesto fiscal y notarial, ¿sí? Y ahora viene esto, y pongan atención, en la otra sección, pues no se volvió a discusión, pero sí motivo de varios comentarios y algunas preguntas. Por favor. Otra gran diferencia que hay entre el testimonio y el testimonio especial es que el testimonio no tiene plazo para extenderlo, a excepción, toda regla tiene su excepción, y esta tiene dos excepciones, ¿sí? Y de ahí todos los demás contratos, todo lo demás contenido en las escrituras públicas, el testimonio de una escritura no tiene plazo para extender el testimonio. Si usted quiere lo extiende, y si usted quiere no lo extiende. Si usted quiere, pues lo guarda, lo conserva ahí, y 2 o 3 años después le dicen, mire, quiero testimonio de la escritura tal, ¿verdad? O mire, licenciado, hágame la escritura, fíjese que me urge porque pues, el vendedor ya se va de viaje, pero yo todavía no tengo para pagar los timbres, así que por favor hágame la escritura, y cuando tenga los timbres, yo le vengo a dejar el dinero para que me extienda el testimonio y ya me lo mande al registro de la propiedad. Cuando paga el 3% de timbres, eso lo podemos esperar. Pero hay dos, mientras que aquí
Está claro, ¿verdad? El testimonio especial está claro. 25 días hábiles siguientes, obligatorios, ¿sí? Aquí no hay excepción a la regla. Aquí toda escritura pública tiene que enviarse el testimonio especial de esa escritura dentro de los 25 días hábiles siguientes a la fecha de su otorgamiento. Y eso lo dice el artículo 37 del Código Notarial. El notario y los jueces de primera instancia, cuando estén facultados para cartular, deben cumplir con las siguientes obligaciones. Literal A. Remitir al director del Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública, testimonio especial en papel, con los timbres notariales adheridos de conformidad con la ley en los departamentos de la República para entregar a dicho pago. Aquí lo importante son los 25 días hábiles siguientes. Aquí sí hay un plazo, ¿sí? Un plazo que vence, un plazo que si no se cumple, pues ustedes saben que lo que produce es una inhabilitación por parte del notario, la incompatibilidad contenida en el artículo 4, numeral 4 del Código de Notariado. Hay una inhabilitación que lógicamente puede levantarse de manera inmediata con solo cumplir con la entrega de los testimonios en su momento. Eso es así de manera inmediata también, pero sí hay una obligación, hay un plazo. No nos salvamos del plazo. Vean ustedes, más o menos cada 4 meses aproximados, las colas que hay en el edificio JAE para entregar los testimonios especiales es porque se están venciendo el plazo de 25 días hábil siguiente a la última escritura fraccionada dentro del trimestre correspondiente. Lo que se paga por la falta por la entrega extemporánea, por la entrega fuera de los 25 días hábiles siguientes, lo que se paga son 25 quetzales de multa por cada testimonio atrasado. Eso es lo que tienen que pagar de multa, ¿sí? Pero hay inhabilitación cuando vencido el trimestre no se cumplió con la entrega de todos los testimonios especiales y el aviso trimestral que se debe dar en ese trimestre. Por eso es que aquí es obligatorio, ¿sí? 25 días hábiles siguientes. Aquí no tiene plazo. ¿Por qué? Porque hay excepción a su regla, pero no tiene plazo, ¿sí? Aquí un contrato de arrendamiento, hacemos la escritura pública, el contrato de arrendamiento es de 2 años plazo. ¿Para qué queremos el testimonio de la escritura pública? Simplemente una fotocopia simple, me la llevo a mi casa. Si el inquilino no cumple con sus obligaciones, ya tendré que ir con el notario pues 1 año después y decirle, mire, extiéndame un testimonio o una copia legalizada de esta escritura porque voy a iniciar un juicio sumario de desocupación y cobro de rentas atrasadas. Entonces ahí me va a servir y hasta 1 año y medio después, si ustedes quieren, 1 año después, estoy pidiendo yo que me extiendan el testimonio. No hay plazo. Cualquier escritura pública no tiene plazo para extender el testimonio, a excepción de 2 escrituras. La primera tiene su fundamento legal en el artículo 17, ¿sí? Artículo 17 del Código de Comercio, y se lo leo. El testimonio de la escritura constitutiva, el de ampliación y sus modificaciones deberá presentarse al registro mercantil dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura. Aquí hay un artículo 17 que manda que el notario debe de extender el primer testimonio de la escritura constitutiva de la sociedad para llevarlo al registro mercantil e inscribirlo dentro del, así lo dice, mes siguiente a la fecha de la escritura.
Entonces sí hay un plazo, ahí sí tenemos un plazo y así lo dice la ley, es obligatorio a que se cumpla con el artículo 17 del Código de Comercio. Esa es la primera excepción a la regla. Y luego el artículo 56 en la ley del impuesto del IVA, lo pueden ustedes ver, dice que debe de pagarse el impuesto al valor agregado IVA que se genera por la compraventa de bienes inmuebles, cuando fuera la primera compraventa, la primera insumisión de dominio, debe pagarse el impuesto fiscal, o sea, el impuesto al valor agregado IVA, debe de pagarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha del otorgamiento de la escritura. O sea, la ley también le da un plazo al notario para que extienda el primer testimonio de la escritura pública dentro de un plazo de 15 días hábiles siguientes a la fecha del otorgamiento. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, compañeros, son dos excepciones a la regla y se los podría preguntar en el examen, las dos excepciones. No tiene plazo, ¿sí? Aquí no hay plazo para su vencimiento, perdón, plazo para presentación, a excepción de ¿verdad? El registro mercantil, que son 30 días, o sea, mes calendario, dentro del mes siguiente, dice la ley, y cuando se va a pagar el impuesto al valor agregado IVA. Bien. ¿Alguna pregunta con ello, compañeros? Aquí todas las escrituras son obligatorias, toditas. Si el notario hizo 30 escrituras en el mes, las 30 escrituras tiene que extenderlas dentro de los 25 días hábiles siguientes. Aquí solamente la de la constitución de la escritura de la constitución de una sociedad anónima y la de compraventa de inmuebles cuando genera el impuesto al valor agregado IVA, ¿sí? Que debe ser 15 días hábiles siguientes. ¿Sí? De la segunda excepción, artículo 56 de la ley del IVA. Ahí en el 56 van a cómo se paga el impuesto del IVA en la compraventa de automotores, pero más adelante van a encontrar la compraventa de bienes inmuebles, ¿verdad? Que paga el impuesto al valor agregado IVA. Gracias, Keila, por estar atenta y replicarnos el artículo que corresponde, ¿verdad? Bien, pues no sé si es que ya se quieren ir para ir a estudiar su retrasada. Decía, ya que me acordé ahorita hablando de la retrasada, ahí llevan sus leyes, porque a veces me hacen preguntas relacionadas, yo no llevo leyes, ahora me costaría más llevar leyes, entonces lleven sus leyes, básicamente en el código notariado, ¿verdad? Porque a veces me preguntan y necesito ver la respuesta, para darle la respuesta necesito marcarles el artículo, entonces si pueden llevar sus leyes, que mejor, ¿no? Así es, Andrés Morales, 15 días hábiles, ¿sí? Son 15 días hábiles con los cuales debe pagarse el impuesto del IVA, ¿sí? En el impuesto de timbres fiscales, no. Me contaron que ya anda un proyecto de ley que lo está promoviendo la SAT, porque en el impuesto de timbres, cuando se paga el 3%, el impuesto del timbre, la ley no establece plazo para su pago. Entonces era lo que yo les decía. Si un cliente me dice, mire, el licenciado haga la escritura hoy, yo le vengo a pagar dentro de 20 días el impuesto y usted lo paga, pues no hay ningún problema, porque no hay sanción alguna para el pago extemporáneo o pago, porque no hay un plazo, mientras que el impuesto del IVA sí tiene plazo para su pago. Muy bien. Bueno, y ya para terminar, compañeros, solo me resta, esto va tal y como yo lo decía en la escritura, y solo les voy a dictar, si quieren ponen, porque se los voy a dictar para ustedes que vienen a clases. Miren la cantidad de alumnos que había, 71 alumnos en la clase.
Por eso a veces me desmotivo con dejarles los videos. Yo sé que justos pagan por pecadores, pero me desmotivo dejarles los videos porque yo sé que muchos alumnos, y lo sé porque me lo han comentado, muchos alumnos que solamente lo que hacen 2-3 días antes del examen es escuchar los videos y no de la forma realmente, compañeros, de que ustedes aprendan en ese tema, ¿verdad? Entonces, a mí me preocupa porque quiero que aprendan, ¿verdad? Si no, pues diría yo. Y gracias, Andrés, les comenté de lunes, ¿verdad? Que me había dado una gripe muy fuerte. No fui a trabajar 2 días, el lunes que le di clases no fui a trabajar. Martes tampoco, y el miércoles un poquito, y hoy en la mañana tuve que ir a evacuar una audiencia, entonces tuve que ir, pero sí, les soy sincero, compañeros, regresé pues bastante cansado, muy agotado, y entonces, pero por ahí me decían que muchas gracias por el esfuerzo, pero no, de verdad no tienen nada que agradecer por el esfuerzo para que ustedes aprendan y para que ustedes estudien, no hay problema, ¿verdad? Yo creo que ya ahorita termino esto y descansaré el fin de semana para tomar energías nuevamente. Bueno, mañana estaré en la clase de retrasada, pero será cuestión de 45 minutos, ¿verdad? Con la entrega de su primera retrasada. Así que muchas gracias, compañeros. Perdón, es que esto sí es importante. Quiero que pongan, que les voy a dictar, quiero que pongan, por favor, testimonios irregulares, 2 puntos. Testimonios irregulares, 2 puntos. Bien. ¿Por qué les estoy poniendo testimonios irregulares? Rápidamente le doy lectura a este artículo 66 otra vez, y miren lo que dice: testimonio es la copia fiel de la escritura matriz. Ahí me quedo. Entonces la doctrina llama testimonios irregulares a 3 testimonios que la ley denomina como testimonios, pero no son escrituras públicas, no son instrumentos públicos. Por eso la ley los denomina testimonios irregulares. Son 3 que les voy a dictar ahorita. El primero de ellos, el testimonio del índice. ¿Sí? La ley en el contenido de los artículos de la reposición del protocolo dice: y si existiera, dice, testimonio especial del índice del protocolo, entonces ese es un testimonio irregular porque no es testimonio de escritura pública y lo está denominando testimonio del índice. ¿Sí? Ese es el primero, testimonio del índice. 2. Cuando se termina un proceso sucesorio intestado o testamentario, para poder inscribir los bienes a favor del declarado heredero testamentario o intestado, entonces se tiene que extender, dice la ley, testimonio de los pasajes conducentes del proceso sucesorio. Y ese testimonio de los pasajes conducentes es lo que se inscribe en el registro de la propiedad para hacer el traslado de dominio a favor de los herederos. También se le denomina entonces testimonio regular. ¿Cuál es el segundo entonces? Testimonio de los pasajes conducentes, testimonio de los pasajes conducentes del proceso sucesorio, sea intestado o testamentario. Sea intestado o testamentario.
Ese es el segundo de los testimonios irregulares. Tercero, hay una ley 125-83, es el decreto 125-83 del Congreso de la República. Esa ley se denomina rectificación de áreas de fincas urbanas. Rectificación de áreas de fincas urbanas. Es una ley muy corta, tendrá sin mucho 15 o 20, 25 artículos, sin mucho, pero dice que una vez terminado el procedimiento, dice, el notario extenderá primer testimonio de la resolución en la cual conste que se declaran con lugar las diligencias de rectificación de áreas de fincas urbanas. Es un testimonio de una resolución. La resolución no es escritura matriz, por consiguiente se le denomina también testimonio irregular. Se lo digo porque eso siempre lo pregunto. Entonces, testimonio, ¿sí?, de la resolución donde se declaran con lugar las diligencias de rectificación de áreas de fincas urbanas. Esos son los tres testimonios irregulares. Se les denomina testimonios, sin embargo no son testimonios ni de escrituras matrices, ¿sí?, ni de instrumento público. Por consiguiente, no puede ser un testimonio regular. Esos son los tres testimonios irregulares que por supuesto puedo preguntar. Y para terminar la noche, para terminar la clase, compañeros, solo me resta decirles que el punto número 1 del programa, elementos personales del instrumento público, otorgante, compareciente, requirente, interviniente, intérpretes, testigos, calidades, clases de testigos, formas de acreditar, calificación jurídica de las partes. Ese es el punto número 1, materia de examen. En el tema, pues lógicamente estamos hablando en el tema teórico. Y la parte de la representación legal, que es un tema práctico, donde yo les expliqué a ustedes cómo se acredita la representación legal de un administrador, de un gerente de una sociedad, de un mandante, del alcalde municipal y de un menor de edad. Esas son las 4 formas de acreditar la representación legal, que las 2 secciones se las tienen que aprender porque no sabrán ustedes en qué caso entra, ¿no? Gracias, Maynor, por haber transcrito y replicado este tema. Luego el punto número 2 del programa, la escritura pública, definición, clasificación, principales. Las complementarias también se les puede llamar accesorias o secundarias. Y canceladas. ¿Cómo se hace lo de la cancelación? El aviso de cancelación que se da. Luego las partes, ¿verdad? Que eso sí es muy importante, la introducción, cuerpo y cierre de la escritura. Y lo que vimos el día de hoy, ¿sí? Lo que vimos el día de hoy está testimonios o traslados, clases, testimonios especiales, copia legalizada, testimonios irregulares, hasta ahí nos quedamos. Y luego ya cuando empecemos las clases miraremos ya la parte práctica, la parte de extender testimonios de las escrituras. Por favor, les recomiendo mucho que no se vayan a entretener con las respuestas que tienen que hacer ya sea de falso y verdadero o de selección múltiple. No se vayan a quedar mucho tiempo ahí, ¿verdad? A entretener con eso, sino que traten la manera de hacer esa primera serie y luego se van a hacer su escritura, ¿verdad? Porque la verdad se van a dar cuenta que la escritura es muy poco. Es poco, pero tienen que redactar, ¿verdad?
Así que les deseo suerte, compañeros. Primeramente Dios, nos vamos a ver el 6 de septiembre con ustedes. La sección C, a la sección C, vamos a recordar, la sección C ahora le tocaría a la primera hora, a ustedes les tocaría a la segunda hora, a las 7 de la noche, y el segundo examen parcial, de una vez quedamos que a ustedes les va a tocar la primera hora y a la sección C a la segunda hora. Y que muchísimas gracias, compañeros, por su tiempo. Muchas bendiciones, que pasen un excelente fin de semana y primeramente Dios, a los de retrasada voy a tener el gusto de saludarlos el día de mañana. Feliz noche.